Padre, nosotros te damos gracias por el tiempo de adoración que ya tuvimos, donde en canción cantamos tus verdades, cantamos tu revelación, donde en canción tratamos de glorificarte y aún de complacerte. Nosotros te pedimos ahora que nos permita alimentar a tu pueblo. Tu palabra es el pan del alma para tus ovejas. Nosotros reconocemos que si somos alimentados hoy es por la gracia de Cristo Jesús para con nosotros. Señor, tú viniste de la gloria hasta nosotros y nos encontraste en vergüenza para llevarnos a tu gloria. Pero para tú llevarnos de la vergüenza a la gloria, tú tuviste que venir de la gloria a la vergüenza. Y ahí en la cruz nosotros vimos la vergüenza del hombre sobre tus hombros. Y gracias te damos. Permítenos ahora entender qué ocurrió hace 5 siglos atrás. La trascendencia que tuvo, la necesidad que ocurriera y cómo detrás de todo eso estaba la mano tuya. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Yo creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con el nombre de la Reforma Protestante y estamos familiarizados con el nombre de Martín Lutero, pero quizás no estamos tan familiarizados con la historia detrás de un hombre que Dios usa para despertar a todo un continente y aún más allá a algo que nunca antes había ocurrido y que nunca después ha vuelto a ocurrir. Y ahora nosotros en Latinoamérica soñamos con ver por primera vez 500 años después lo que ocurrió en aquella ocasión. Es increíble pensar que 5 siglos pasaron y nuestro continente no ha visto la luz que resplandeció en medio de las tinieblas de la manera como ellos lo vieron. Eso no quiere decir que en Latinoamérica no haya escuchado el Evangelio, pero la transformación de iglesias y de sociedades como Europa lo vivió en aquella ocasión es algo que nosotros hemos visto. Y pensar que Martín Lutero nunca imaginó que lo que él hizo en una ocasión, en un día común y corriente, iba a tener la trascendencia que tuvo. Todo parece haber comenzado, aunque no fue exactamente así, pero todo parece haber comenzado el 31 de octubre del año 1517, cuando Martín Lutero clava en la puerta de la catedral de Wittenberg 95 tesis, 95 postulados tratando de invitar, no a toda la población, mayormente a los académicos de la época, a discutir el perdón de pecado vía la venta de las indulgencias y a discutir la autoridad papal. Martín Lutero no estaba pensando que esto iba a dividir la iglesia, no era su intención. De hecho, Lutero clavó estas tesis en idioma latín, que no era el idioma del pueblo, sino el alemán, porque la invitación era primordialmente para académicos a discutir esto de cómo era que el perdón, de acuerdo al papado, podía ser obtenido a través de una compra de una indulgencia. El disparador de todo esto es justamente el hecho de que el Papa León X había comenzado una serie de construcciones y entre ellas la construcción de la Basílica de San Pedro, y había adquirido un enorme préstamo para llevarla a cabo y hacía falta dinero, y entonces se ingenió el proponer la venta de indulgencias o la venta de perdón de pecado a cambio de dinero, algo que un papa anterior había capacitado a la iglesia para hacer, pero que ahora era como la ocasión ideal. Martín Lutero está en Alemania, en Wittenberg, y cerca de su localidad llega un enviado del Papa de nombre Tetzel, que comienza a ofrecer y a vender perdón a cambio de dinero. Hasta ese momento la iglesia de Roma entendía y sigue entendiendo exactamente igual que el pecado puede ser perdonado en esencia
o por medio del bautismo, y cualquier pecado anterior al bautismo es perdonado inmediatamente con el bautismo debido a una infusión especial de gracia que la persona recibe, o después del bautismo el pecado pudiera ser perdonado a través de la visita a algún lugar sagrado que Roma haya designado, eso continúa siendo exactamente igual, o a través de las penitencias donde tú vas al sacerdote, confiesa tu pecado y él te prescribe ciertas penitencias, oraciones u obras meritorias de perdón. En aquella ocasión incluso tú podías participar años atrás de las cruzadas y aún eso te servía para perdón de pecado, y finalmente a través de comprar una indulgencia, un documento firmado por el Papa que te otorgaba perdón de pecados por múltiples años en el purgatorio, o tú podías dedicar ese perdón de pecado a algún familiar que hubiese muerto para que pudiera salir de allí. En realidad todo comienza alrededor del año 1505, mucho antes del 17, cuando Lutero viene de regreso a su casa montado en un caballo y es tumbado del caballo en medio de una tormenta por un rayo que cayó cerca de él. Lutero tenía un poco de paranoia acerca de la muerte y se sentía continuamente perseguido por sus pecados, y él grita: Santa Ana, me convertiré en monje. Y Lutero cumplió su promesa en ese mismo año. Lutero vivía mortificado por sus pecados, entra al monasterio y continúa mortificado por sus pecados. Lutero vivió una vida rigurosa. Si hubo alguien que alguna vez trató verdaderamente por medio de las obras de la ley de obtener perdón de pecados, Martín Lutero. Martín Lutero supo dormir a la intemperie en ocasiones, en medio del invierno, con poca ropa, tratando de mortificar el cuerpo para ver si de esa manera podía obtener paz para con Dios. 1505 él entra al monasterio. 1507, 2 años después, Lutero es ordenado y él celebra su primera misa. Lutero se había destacado ya como un gran orador, incluyendo cuando él había comenzado a estudiar leyes, y en esa ocasión vino mucha gente a ver a Lutero y a escuchar a Lutero celebrando su propia misa. Y desafortunadamente, en esa primera ocasión, Lutero avergonzó a su padre, porque Lutero había llegado a creer lo que Roma todavía continúa creyendo, y es que en la comunión, literalmente, el vino se transforma en la sangre de Cristo y el pan se transforma en el cuerpo de Cristo. Y cuando Lutero llega a celebrar la comunión y él entiende que en sus manos tiene sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, Lutero se frizó, diríamos, se congeló y no pudo continuar. Y otro tuvo que terminar dicha misa. Fue en 1507, 1509, 2 años después, él obtiene una licenciatura en Biblia. 1510 es el año en que Lutero piensa que el sueño de su vida había llegado. Porque Lutero es elegido por su orden agustiniana para ir a visitar a Roma. Y para Lutero, Roma era como la Nueva Jerusalén. Roma era el lugar donde él iba a encontrar una vida de santidad, y Lutero estaba tan gozoso de haber sido designado que cuando él va llegando a la ciudad y ve a Roma desde lejos, la saluda y le dice: salve, oh Roma. Pero fue el año de su mayor decepción, porque Lutero encontró un clero completamente corrompido moralmente, la celebración de la misa corrompida. Lutero comienza a celebrar misas en Roma y otros compañeros le decían a Lutero: pasa, 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 que en latín significa rápido, 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 Lutero. Lutero no podía creer lo que él había encontrado. La inmoralidad era rampante. Eventualmente Lutero es transferido al monasterio agustiniano, y ahí Lutero está entonces por el resto de sus años hasta que se da la confrontación final. El año siguiente, 1512, Lutero obtiene un doctorado en teología, pero Lutero no encuentra paz. Él tiene una licenciatura en Biblia,
él sigue cargado. Él tiene ahora un doctorado en teología. Lutero no encuentra paz. Lutero sabía en ocasiones pasar 2 y 3 horas al día en el confesionario con su superior, pararse del confesionario y cuando se iba alejando, devolverse y decir: Padre, se me quedó un pecado sin confesar. Si hubo alguien que verdaderamente entendió la incapacidad del hombre encontrar paz para con un Dios 3 veces santo, fue Martín Lutero. Martín Lutero casi pierde la cabeza porque él se encontraba acusado continuamente por este Dios que las escrituras hablaban de amor. Alguien le preguntó un día a Lutero: ¿tú amas a Dios? Y él dice: ¿amas a Dios? A veces yo le odio. Porque él sabía que un Dios santo, santo, santo jamás podría estar en paz con criaturas como nosotros. Su superior, Staupitz, queriendo ayudar a Lutero, le asigna diferentes cursos para enseñar. Y ni Lutero ni Staupitz soñaron nunca lo que esto iba a hacer. De manera que en el año 1513 Lutero comienza a enseñar los salmos. Y ahí Lutero encuentra el Salmo 32. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. En otras palabras, bienaventurado el hombre cuyo pecado no le es tomado en cuenta. Y Lutero está pensando: ¿no le es tomado en cuenta? ¿Quién es ese? Porque yo encuentro que mi pecado siempre me es tomado en cuenta. 1515 Lutero enseña la cátedra de Romanos. Tú puedes ver la mano de Dios sobre Lutero, ayudándolo a entender lo que eventualmente Él nos ayudó a entender a nosotros. Y en Romanos que Él se encuentra, Romanos 1:16, 1:17, que el justo por la fe vivirá. No me avergüenzo del evangelio, pues el poder de Dios para salvación, para los judíos primeramente y luego para los gentiles. Y luego el justo por la fe vivirá. Una doctrina que no es nueva, no es una doctrina del Nuevo Testamento. Habacuc 2:4 dice exactamente lo mismo: el justo por la fe vivirá. Génesis dice exactamente lo mismo con otras palabras: Abraham creyó y le fue contado por justicia. De hecho, el evangelio está tan declarado en el libro del Génesis, escondido pero declarado, que tú tienes una historia que la mayoría no conoce su trascendencia, pero en el capítulo 15 del libro del Génesis, Dios hace un pacto con Abraham. Y en aquella ocasión o aquella antigüedad, los pactos no se escribían, se cortaban. Por tanto, Dios le pide a Abraham que le traiga ciertos animales. Déjame leerte el texto en Génesis 15, del 8 al 10. Y le dijo: oh Señor, ¿cómo puedo saber que poseeré esa tierra que tú me ofreces? Él le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. En aquella ocasión un pacto se hacía justamente haciendo ese tipo de cosas. Se traía un animal o 2 o 3, se partían en la mitad. En medio de las mitades estaba la sangre de estos animales que habían sido cortados en 2, y las personas que iban a participar del pacto cruzarían entre las mitades y sus largas tolas se mojarían en la sangre. Y lo que ellos estaban simbolizando con esto es: así me ocurra a mí si yo falto a mi palabra. De manera que aquí está Dios y aquí está Abraham y vamos a hacer un pacto. Debieron haber pasado ambos entre las mitades de los animales, pero Dios no deja pasar a Abraham, porque Abraham va a faltar al pacto. Y la única persona que pasa simbolizada en esta visión en medio de la noche es Dios, representado por una columna de humo. De manera que Dios
está haciendo el pacto por los dos y está garantizando en él el cumplimiento del pacto. Y lo que Dios estaba simbolizando con esto: Abraham, si tú quieres saber que la certidumbre de este pacto que yo hago contigo hoy, que así le ocurra a Dios y sea partido en dos, si esto ha de fallar, y tú conoces la imposibilidad de que eso pudiera ocurrir. Pero Dios pasó representando a Abraham. Y cuando Abraham falló, Dios murió por Abraham en la cruz. Cristo murió en la cruz por el pecado de cada uno, incluyendo a Abraham, que jamás hubiese podido mantener el pacto. De manera que Lutero está estudiando todo esto en el Antiguo Testamento y está despertando a una verdad que realmente no es nueva, es simplemente que él no la había entendido. 1516, él comienza a enseñar el libro de los Gálatas, y ahí él encuentra: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Justamente lo que Lutero estaba tratando de hacer, de encontrar justificación para con Dios por medio de las obras de la ley. Y Pablo dice que el hombre no encuentra justificación de esa manera, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Un versículo 3 veces: nadie es justificado por las obras de la ley. Lutero está despertando a estas realidades. Y finalmente, en 1517, él enseña el libro de Hebreos. Y allí él encuentra que hay un nuevo pacto mucho más significativo que el anterior, y que es un nuevo pacto en la sangre de Cristo, y hay un sumo sacerdote, y que él ha reemplazado todos estos sacrificios y el sumo sacerdocio anterior. Y ahora Lutero tiene una mejor idea de cómo es que el hombre puede encontrar paz para con Dios. Con todo ese entendimiento, 1517 enseña Hebreos, ya había enseñado en el 16 Gálatas, ya había enseñado el libro de los Salmos, ya había enseñado a Romanos. Él va a la Catedral de Wittenberg y clava sus tesis, porque es justamente en ese año donde Tetzel ha venido a ofrecer perdón de pecados y salida temprana del purgatorio por medio de compras de indulgencias. Y ahí comienza la controversia. De manera que al año siguiente él es invitado por su propia orden, en 1518, en abril, en Heidelberg, para que él pueda exponer sus posiciones. Y ahí Lutero declara cómo la confianza que él tiene está depositada en lo que él llamó la teología de la cruz, donde toda la sabiduría o toda la confianza del hombre, del predicador, debiera estar depositada en la cruz de Cristo. Exactamente lo que él le dice a los Corintios en la primera carta del capítulo 1, no en la sabiduría de los hombres, que él llama la teología de la gloria. Y por 3 días él debate entonces, o él presenta a sus compañeros de su propia orden lo que él estaba descubriendo, y meses después, en octubre del mismo año, 1518, el debate con el cardenal Cajetan de la orden de los dominicos. Y a Cajetan se le había advertido que no discutiera con Lutero, que le hiciera una sola pregunta en latín: ¿revoco o no? ¿Te retractas o no? Pero Lutero se la ingenió para hacer que Cajetan entrara en el debate, y ahí estuvieron ellos por 3 días. Pero ya cuando Lutero llega a Heidelberg en 1518, Lutero ya había entendido cómo es que el pecador es salvado. Porque en lo que se conoce como la disputación de Heidelberg, la primera de ellas habla de que la ley de Dios no avanza al hombre hacia la salvación, sino que más bien es un estorbo para la salvación. Y Lutero dice que finalmente, cuando él entendió la doctrina de la justificación por la fe, escucha lo que Lutero escribió: finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe,
Con eso yo me sentí como si hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Finalmente yo fui liberado, finalmente mi carga fue levantada. Yo me sentí que nací de nuevo, yo sentí que entré al paraíso a través de puertas que habían sido abiertas ampliamente. Lutero entendió lo que Pablo escribió en Romanos 3, 20 al 22. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley es buena, justa, es sagrada, dice Pablo. El problema no está con la ley, el problema está conmigo, que no la puedo cumplir. Y lo único que la ley puede hacer es mostrarme mi pecado. La ley es una reflexión del carácter de Dios, por eso es buena, por eso es santa, por eso es justa. Pero el problema está en que yo no puedo cumplir dicha ley. Por tanto, delante de Dios ningún ser humano podrá ser justificado por medio del cumplimiento de las obras de la ley. Escucha ahora a Pablo explicando en Romanos 3:21. Pero ahora que Cristo vino, ahora que Él murió por los pecados de los hombres, ahora que Él ha cumplido la ley de Dios, escucha, aparte de la ley, no tiene nada que ver con la ley, lo que Pablo está tratando de explicar ahora, la justicia de Dios o la salvación del hombre ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. En otras palabras, la ley y los profetas hablaban de esa salvación, pero no había sido entendida. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Eso es aparte de la ley, y eso es ahora que Cristo ha venido. Lutero entendió eso, y con eso Lutero nació de nuevo, entró al paraíso. Aquella carga pesada por años fue levantada. Lo que le había ocurrido a Lutero es algo que esta cita que te voy a leer necesita como pensar tranquilamente mientras la leo, porque esto es exactamente lo que le pasó a Lutero y lo que le pasaría a cualquiera que tenga esta experiencia que yo voy a relatar. Oswald Sanders Chambers escribe lo siguiente: una vez que la conciencia comienza a ser despertada, es despertada cada vez más hasta que produce la convicción terrible de que soy responsable ante Dios por quebrantar su ley. Lutero entendió eso. Él tenía una conciencia sensible, y esa conciencia sensible se hizo cada vez más sensible porque entendía que había quebrantado la ley de Dios. Chambers escribe: yo sé que Dios no puede perdonarme y seguir siendo Dios. Si Él lo hiciera, yo tendría un sentido de justicia superior al de Él. No hay nada en mi espíritu que me pueda liberar del pecado. No tengo poder, estoy vendido al pecado. Chambers continúa: la convicción del pecado lleva a este hombre a una condición de desesperanza y de impotencia. Ahí estaba Lutero, no tenía esperanza. Se despertaba cargado, se acostaba cargado. Y hasta que llegue allí, la cruz de Cristo no tiene sentido para él. Hasta que ese hombre no se sienta desesperado, impotente, él piensa que puede cumplir con la ley de Dios, que él puede satisfacer esta ley. Y hasta que él no llegue a ese grado que llegó Lutero, realmente la cruz de Cristo no tiene sentido para él. Ahora escucha, esta es la parte que yo quiero que entiendas. Es por la misericordia de Dios que un hombre no tiene convicción de pecado hasta que no nace de nuevo. Somos convencidos de pecado para poder nacer de nuevo. Entonces el Espíritu nos convence de pecado. Si Dios, escucha, nos diera convicción de pecado separado del conocimiento de su redención, nos volveríamos locos. Ahí está Lutero. Escúchalo otra vez. Si Dios nos diera convicción de pecado, lo cual Lutero tenía, separado del conocimiento de su redención, Lutero no tenía entendimiento de la redención de Cristo, nos volveríamos locos. Y esa es la razón por la que Lutero no puede encontrar paz. Esa es la razón por la que 2 y 3 horas al día
no eran suficientes para la confesión. Esa es la razón por la que los sacrificios del Antiguo Testamento no podían parar. Todo el día, todos los días, los 7 días de la semana, había que sacrificar animales en el templo o en el tabernáculo, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no podían calmar la conciencia de los hombres. Y entonces la cronología de Lutero continúa. Habíamos llegado hasta 1518 en Heidelberg, cuando Lutero había presentado ante sus compañeros de su orden agustiniana su entendimiento, y luego en el 19 él tiene que debatir con uno de los teólogos más hábiles de la Iglesia Católica de Roma, John Eck a Lipsi, y Lutero niega la supremacía o la autoridad de los papas y de los concilios y la eficacia de las indulgencias y las penitencias. Eck tenía un alto concepto de la autoridad papal y únicamente se limitó, o casi todo fue para levantar la autoridad papal y hacer a Lutero confesar si la aceptaba o no, y Lutero niega dicha autoridad. 1519, 1520 hay una bula papal que amenaza a Lutero con ser excomulgado si no se retracta en los próximos 60 días. Y la bula se llamó, traducido al español, Levántate, Señor. Diciembre 10 de ese año, Lutero quema la bula papal. Lutero no era un hombre fácil, porque quemar una bula papal cuando el Papa y el poder político estaban completamente relacionados y armados entre sí, era una de las mayores afrentas que un hombre podía hacer, y Lutero hizo eso, la quemó. Y entonces el próximo mes, en enero del próximo año 1521, hay una bula papal con el nombre de Satisface al Pontífice Romano, que excomulga a Lutero, pero el príncipe que estaba protegiendo a Lutero consiguió que 3 meses después, en abril, pudiera haber una reunión finalmente que se llamó la Dieta de Worms o la Asamblea de Worms en esa comunidad. Y a Lutero se le pregunta que si los escritos a su lado representaban, o sus libros representaban sus escritos. Y se le pidió a Lutero, se le preguntó si se retractaba de 41 de las tesis que él había escrito. Y como algunos de ustedes no estuvieron aquí, probablemente el viernes en la noche, yo quiero leer, porque me va a tomar un par de minutos nada más, algo que ocurrió esa noche. Lutero pidió 24 horas más para pensar eso. Él sabía que su vida estaba en juego. Y él trató de discutir con los que estaban presentes, diciendo, pero que hay cosas aquí de las cuales yo ni siquiera me puedo retractar, porque representan enseñanzas que la iglesia ha aceptado durante siglos. Y se le concedió 24 horas. Esa noche Lutero se fue a su celda en solitud y él oró de esta manera: Dios todopoderoso y eterno, qué cosa tan vil es el mundo, cómo se abren en él las bocas de los hombres, cuán pequeña es la confianza en su Dios. Qué débil y temerosa es la carne, y qué poderoso y activo es el diablo con sus apóstoles y sabios del mundo. Cuán pronto abandonan las cosas celestiales y corren a su perdición, yendo a los infiernos por el mismo ancho camino que los impíos y la muchedumbre del mundo. Ellos miran solamente lo que es grande y poderoso, magnífico y fuerte ante tus ojos, y lo que tiene apariencia exterior. Si yo hubiera de imitarlos, pronto me vería abandonado y juzgado por el mundo. Dios mío, oh Dios mío, tú solo eres Dios. Dios mío, ayúdame tú contra toda la razón y sabiduría del mundo entero. Tú debes hacerlo, y solo tú, porque la causa no es mía sino tuya. Por mi persona no tengo nada que ver con ella, ni tampoco con estos hombres poderosos en el mundo. Porque yo por mi parte podría tener días tranquilos y quietos en el mundo y vivir sin perturbación. Pero tuya es la causa, Señor, la causa justa y eterna. Ayúdame tú, oh Dios mío, fiel y eterno. Yo no tengo confianza en ningún hombre. Todo sería en vano, nada me aprovecharía. Todo lo que es carne y confía en carne es falible y perecedero.
oh Dios, ¿no me escuchas, mi Dios? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? No puedes morir, solamente te esconde de tus criaturas. ¿No me has elegido para esta causa? Según creo saber de cierto, te lo pregunto, y si así es, tú debes dirigir mis pasos, porque nunca en mi vida me habría propuesto oponerme a señores tan grandes y poderosos y nunca lo hubiera pensado. Pues bien, Dios mío, ayúdame en el nombre de tu Hijo querido Jesucristo, que ha de ser mi protección y mi amparo, mi castillo fuerte, mi poder en la fuerza del Espíritu Santo. Señor, ¿dónde te escondes? ¿Por qué tardas? Tú, Dios mío, ¿dónde estás? Ven, yo estoy pronto hasta perder mi propia vida, paciente como un cordero, porque justa es la causa y tuya es, y por lo tanto no me separaré de ella ni de ti en toda la eternidad. Así lo resuelvo ahora en tu nombre, porque el mundo nunca podrá constreñir mi conciencia, aunque estuviera lleno de diablos. Y no temo, aunque mi cuerpo, que es obra criatura de tus manos, fuese en esta empresa destruido o despedazado, porque tu palabra y tu espíritu me quedarán. Los enemigos pueden atacar solo el cuerpo, el alma es tuya, a ti pertenece y permanece también contigo por toda la eternidad. Amén. Dios mío, ayúdame. Amén. Lutero regresa. Próximo día, miércoles 18 o jueves 18 ahora, de 1521. Von Eck, representando a la Iglesia Católica, le pregunta a Lutero en latín y en alemán. Y le dice: a usted se le requiere ahora que dé una respuesta sin cuernos, como sin tapujos, sin adornos. ¿Repudia usted o no sus libros y las cosas escritas en ellos? Y Lutero, que era un hombre de coraje, respondió: ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes. Y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén. Con eso la reforma quedó sellada. Lutero sale y él es secuestrado horas después, camino a Alemania, pero él no sabía que quienes lo habían secuestrado eran sus propios amigos por orden del elector Frederick, que quería protegerlo, y lo llevaron al castillo de Warburg, donde él permaneció hasta el próximo año 1522. Y de ahí entonces lo regresaron a Wittenberg. Lutero comenzó a traducir el Nuevo Testamento y logró hacerlo en 11 semanas. Del original al alemán, ¿te imaginas eso? En 11 semanas. Lutero fue declarado como un hereje. En un momento dado el Papa León X al principio dijo: eso es un monje borracho, en la mañana se le pasará. En otro momento dado Leo X declaró a Lutero un puerco salvaje que estaba suelto en la viña del Señor. ¿Te imaginas un solo hombre levantarse contra todo un imperio eclesiástico y monárquico con la seguridad y la certeza con que Lutero lo hizo? ¿Qué clase de convicción en la palabra se requiere para tú hacer algo como esto? ¿Qué clase de fe en la soberanía de Dios tú necesitas para hacer algo como esto, para enfrentar todo el imperio posible, el imperio sacro-germano? Era una combinación del poder político y el poder religioso contra el cual nadie se levantaba.
Esa es la convicción que tú y yo necesitamos en Latinoamérica, en un momento donde Dios ha comenzado a hacer algo similar, donde la palabra de Dios sea nuestra única ancla, donde sola escritura sea el único grito de batalla que nosotros tenemos, que nuestra bandera sea justamente sola escritura, que la palabra de Dios ate nuestra conciencia con tal firmeza que nosotros no temamos pararnos en ningún lugar a declarar lo que la palabra de Dios declara. Y Lutero entonces y los reformadores que vinieron después comenzaron a hablar de la doctrina de la justificación por la fe. Eso fue conocido como el principio material de la reforma, o el principio que le dio combustible, fuerza, velocidad a la reforma. Y sola escritura, el principio formal o la residencia de la autoridad donde estaba. La autoridad está solo en la palabra. Y lo que está dando combustible a este movimiento es el entendimiento de que todas estas enseñanzas de Roma, de perdón de pecado por penitencias, confesión de pecado, visita a lugares sagrados, a besar y adorar reliquias, nada de eso tiene ningún efecto. Y entonces, de manera resumida, la Reforma nos dio una teología que tiene en esencia 5 pilares: sola escritura, o la palabra como la máxima autoridad en términos de fe y práctica; salvación solo por gracia, ningún mérito en nosotros, solo por fe en Cristo Jesús, la obra meritoria de Cristo; salvación solo en Cristo y en ningún otro; y salvación solo para la gloria de Dios y para ninguna otra persona. Si hubo algo, si alguien te preguntara en alguna ocasión, resúmeme en una línea qué fue lo que la Reforma logró hacer. La Reforma logró rescatar el Evangelio de donde había caído. Se había perdido, estaba enterrado, no se conocía, no había salvación posible por medio de lo que la iglesia entera enseñaba. Algunos se salvaron simplemente porque Dios en su soberanía le abrió los ojos y le dio salvación de alguna otra manera, pero de acuerdo a todo lo que la iglesia entera enseñaba, todo el mundo iba camino al infierno, porque el evangelio no existía. Lo que define una iglesia es el evangelio. La iglesia que no tiene el evangelio, decía Lutero, no es una iglesia. Y es cierto. Ahora yo quiero tomar este entendimiento breve y rápido de la reforma, de su comienzo, de la lucha de Lutero, del coraje de este hombre, de la convicción de este hombre, y ayudarnos a entender de qué manera eso está relacionado, no solamente a la cruz de Cristo, está relacionado a una frase que Cristo pronunciara en la cruz. Todo el movimiento de la reforma cuelga de una sola frase en la cruz. Si Cristo no llega a pronunciar esa frase, si no llega a lograr lo que esa frase encierra, no hubiera reforma. Quizás no hubiera evangelio hoy en día. Quizás no hubiera evangelio hoy en día. Y es una frase que en el original es una palabra: tetelestai, consumado es. La doctrina de la justificación por la fe habla de que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Pero esa fe está depositada en una obra que Cristo declaró en ese momento completa. Ya no había más nada que hacer. La razón por la que mis obras no pueden contribuir es porque Cristo declaró sellada la obra de redención, terminada, y a partir de ahí no había más nada que agregarle. Lo único que puedo hacer es recibirla. Tetelestai, consumado es. En inglés es it is finished. Se terminó. Benjamin Warfield, un gran predicador norteamericano, decía: la reforma vive, se mueve y tiene su esencia en la doctrina de la justificación por la fe. Pero esa doctrina tiene que ver con esa frase. De hecho, la vida de Cristo o la obra de Cristo ha sido dividida en dos: la obediencia activa de Jesús, que tiene que ver con el cumplimiento de la ley, donde Él le dice a Juan el Bautista en un momento dado: no, Juan, bautízame para que cumplamos con toda justicia. Y luego la obediencia pasiva de Jesús,
que es su obra en la cruz, donde Él fue llevado como oveja al matadero sin abrir su boca. De manera que la doctrina de la justificación por la fe tiene que ver con esas dos cosas. Y en la cruz, Cristo pronuncia varias frases que han sido hoy famosas o son famosas en el mundo entero. Déjame revisarte alguna de esas frases. La primera es una palabra de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Ellos no saben que están clavando a un hombre. Ellos no saben que no han encontrado falta para conmigo. Ellos no saben que Pilato no encontró nada de qué acusarme. No, ellos lo saben. Pero ellos no saben el significado espiritual detrás de lo que están haciendo. Por tanto, Padre, perdónalos. Mucha gente que hace cosas contra ti, sobre todo incrédulos, ellos no saben lo que hacen. Ellos saben que están haciendo algo en un nivel muy superficial. Ellos no saben la trascendencia espiritual de lo que hacen. Una segunda palabra, una palabra de salvación. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Seguido de una palabra de amor. Mujer, he ahí tu hijo. Y dijo al discípulo, he ahí tu madre. Una palabra de angustia. Elí, leva Sabatani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Piensa por un momento. La segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, se desesperó en la cruz. Y la pregunta es, ¿qué desespera a Dios mismo encarnado en la cruz? Es la ausencia absoluta del Padre en ese momento, que le estaba ayudando a Cristo no ayudando, pero dejándole sentir lo que un hombre en el infierno sentiría. Es la ausencia absoluta de Dios. A veces la gente me pregunta y me dice, ¿tú crees que verdaderamente el infierno es un lago de fuego donde la gente se quema? Y yo le digo, ojalá fuera, porque el fuego es simplemente un símbolo, y el símbolo siempre es menor que la realidad. Será peor que eso. El Cordero del Antiguo Testamento era un símbolo. Ese Cordero era menor que la realidad, que era Cristo, el Cordero de Dios. La realidad siempre es mayor. Si la segunda persona de la Trinidad es capaz de desesperarse en la cruz, imagínate el hombre despegado de Dios por el resto de la eternidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una palabra de sufrimiento, necesidad humana. Tengo sed. Una palabra de victoria. Consumado es. Y después, en tus manos entrego mi espíritu. Nadie quita mi vida. Ellos no me están matando. Yo entrego mi vida cuando yo quiera, cuando haya terminado. Terminada la obra, mi espíritu puede partir. Consumado, todo había terminado. El plan de redención elaborado en la eternidad pasada. Cristo es el Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pedro dice en su primera carta en 1:20 que Él fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Ese plan de redención que se puso en marcha tan pronto Adán y Eva cayeron, ahora había sido sellado. Ahora la salvación era posible a partir del depósito de tu fe en la persona de Jesús. La doctrina de la justificación por la fe ahora era posible. ¿Por qué? Porque consumado había sido la redención. Tetelestai es una palabra clave. Alguien decía que es la palabra más grande que el más grande hombre pronunciara en el día más grande. La palabra más grande que el más grande hombre pronunciara en el día más grande. Yo creo que ese es el día más grande. Alguna gente ha dicho que el día más grande fue el día que Dios abrió su boca y el universo fue creado. No, yo no creo que ese fue el día más grande, por una razón. Porque cuando Dios abrió su boca y el universo fue creado, billones de estrellas, billones de galaxias creadas. Ese fue un día grandioso, pero esa creación estaba destinada a la ruina por el primer Adán. Cuando el segundo Adán se cuelga de la cruz y dice, consumado es, la creación estaba destinada para la gloria por la eternidad. Ese es el día más grande. Spurgeon decía, Tetelestai es un océano de significado en una gota de lenguaje. Es un océano de significado en un de lenguaje.
Esta sola palabra, dice Spurgeon, necesitaría todas las otras palabras que se han pronunciado o que se pueden pronunciar para explicarlo. Es completamente inconmensurable, es alto, no lo puedo alcanzar, es profundo, no lo entiendo. La obra había terminado. Jesús anunció el momento de esa frase la noche antes con otras palabras a sus discípulos. Después que él había pasado tiempo discipulando a 12 hombres, 11 quizás, si quitamos a Judas, esa noche él subió al aposento alto y en un momento dado él comienza a orar con su Padre. Si tú nunca te has detenido a leer y a volver a leer y a volver a leer a Juan 17, yo te animo a que tú tomes toda esta semana o quizás todo el mes, 30 días, y lea Juan 17 una vez al día, todos los días. Te voy a decir por qué. Es la única conversación intertrinitaria que nosotros tenemos. Dios Hijo hablando con Dios Padre, horas antes de su muerte. Si eso no es extraordinario, nada lo va a hacer. Escuchar, poder leer, pero escuchar en un sentido, lo que Dios Hijo habla con Dios Padre a horas de su muerte, eso tiene que haber sido extraordinario. Si mi padre murió cuando yo tenía 11 años y medio y me hubiese llamado la noche antes y me dice, dile a Miguel que venga, que yo tengo cosas importantes que hablar con él, yo creo que yo estaría hoy recordando todavía dichas palabras. Pero este no fue simplemente mi padre, este es Dios Padre con Dios Hijo. Y esto es una de las cosas que el Hijo le dice: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ese es un tetelestai de antemano. Ya yo terminé, Padre. No me han clavado todavía, pero ya yo terminé. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo, Hijo? Habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Yo no sané a todo el mundo. Yo no le di comida a todos los hambrientos, pero yo terminé la obra que me diste que hiciera. Tetelestai viene de la raíz griega teleos, que implica completo, llevar a cabo su fin. Es el último acto que completa un proceso. Este fue el último acto. Nota cómo Juan no nos dice qué fue lo que Cristo terminó. Cuando él dice consumado es, él no nos dice, pero el resto de las escrituras nos dicen. Y la manera como la palabra era usada también nos dice. Tetelestai era una palabra común en el mundo del primer siglo. Sirvientes o esclavos usaban la palabra cuando su amo le había entregado una encomienda, y entonces ellos llevaban a cabo la encomienda, revisaban con cautela la encomienda, se sentían satisfechos con su trabajo y entonces iban donde su amo y le decían: amo, tetelestai, completé, terminé, lo revisé, no hay más nada que cambiar. Los artistas, aquellos que dibujaban, aquellos que hacían escultura, usaban la palabra tetelestai. Cuando terminaban su obra, la revisaban. Si había que cambiarla, cambiaban. Si había que hacerla otra vez, la hacían otra vez. Cuando todo terminaba y ellos estaban satisfechos con su trabajo, decían: tetelestai. La vida y la muerte de Cristo fue como el clímax del tapiz que Dios, pensando en los artistas ahora, si los artistas usaban esta palabra de esa manera, ¿de qué manera esto se puede asemejar a Dios? Bueno, Dios es el artista que ha estado tejiendo un tapiz desde toda la eternidad. Y cuando Cristo fue y se colgó en la cruz y terminó la obra de redención, dicho tapiz había sido como completado. Esta era la pieza final. Tú piensas en Moisés, el primer profeta que Dios usara para con el pueblo hebreo. Él era simplemente la sombra del verdadero profeta que habría de venir. En la cruz, Cristo termina y se constituye en el profeta que aquella sombra había anunciado. Aarón era solamente una sombra del verdadero sumo sacerdote que vendría, y ese es Cristo. David era solamente una sombra del final rey y gobernante, santo, benevolente, rey del universo que vendría. Y cuando Cristo termina su obra en la cruz, Él pasa a ser
la realidad de la sombra que Moisés y Aarón y David habían proyectado y que estaban simplemente esperando. El tapiz se está haciendo claro ahora. Tetelestai. Los sacerdotes usaban la palabra tetelestai cuando alguien le traía un cordero para sacrificar y ellos tenían que inspeccionarlo, asegurarse que tuviera solamente 1 año de edad, sin manchas, ni faltas, ni dificultades, ni problemas, enfermedades, ni mucho menos, que no fuera ciego, que no fuera cojo, que no fuera tuerto. Y después que terminaban de inspeccionarlo decían tetelestai. Pedro nos dice en su primera carta en el capítulo 1, 18 y 19 que Cristo fue el Cordero perfecto sin mancha. Los comerciantes usaban la palabra. Cuando había una deuda que había quedado abierta y no había podido ser pagada por nadie, si alguien venía y hacía un último pago, ese certificado llevaba como un sello que decía tetelestai, o ellos lo pronunciaban, completada la deuda, paga la deuda. Y ahora Cristo en la cruz dice: Padre, yo he terminado la obra que me diste, yo te he glorificado, tetelestai, consumado es. Ahora el pecador puede ir y decir: Señor, a la cruz, yo soy culpable de mentira, perdóname, y encontrar perdón. Ahora el adúltero puede ir a la cruz y decir: Señor, yo soy un hombre culpable de adulterio, pero tu hijo murió ahí por mí, él pagó mi deuda, perdóname. Y Cristo decir: pagado en su totalidad. La mujer que ha abortado puede ir a la cruz y decir: Señor, yo soy culpable de un asesinato de una criatura inocente, pero tú moriste por dicho aborto y dicho crimen, perdóname. Y poder escuchar a Cristo decir: tu pecado ha sido borrado. El homosexual puede ir a la cruz y decir: Señor, yo soy culpable de homosexualidad, para escuchar a Cristo decir: tu pecado ha sido hecho blanco como la nieve. Y cada uno de nosotros pudiera ir a la cruz y decir: Señor, gracias por la sangre derramada y el trabajo completado. Gracias porque verdaderamente consumado es. La obra de Cristo fue anunciada desde el Antiguo Testamento. Déjame leerte un solo verso que es precioso en contenido del Salmo 22. El Salmo 22 habla de la manera como Cristo se sintió en la cruz. Tú debes leerlo otra vez esta tarde, mañana, la próxima semana, porque esto es proféticamente David hablando del sentimiento de Cristo en la cruz. Y escucha lo que dice el Salmo 22 en el versículo 6. Yo soy un gusano, Dios, la segunda persona de la Trinidad, y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Ahora, ¿por qué yo quiero leer ese versículo? Porque la palabra traducida como gusano en el hebreo es tola. Y tola era una especie de insecto que cuando moría despedía un tinte rojo que manchaba la madera. Cuando estaba pegado a la madera, manchaba la madera, y era el tinte usado para darle color rojo a las ropas, a las telas. Gracias. Henry Morris, en su libro Base Bíblica para la Ciencia Moderna, habla de esta especie de gusano y dice: cuando la hembra de la especie del gusano escarlata, tola, estaba lista para dar a luz a su cría, ataba su cuerpo al tronco de un árbol, fijándose tan firmemente y permanentemente que nunca más se iría de nuevo. Los huevos depositados bajo su cuerpo fueron así protegidos hasta que las larvas fueron incubadas y capaces de entrar en su propio ciclo de vida. Cuando la madre moría, el líquido carmesí manchaba su cuerpo y la madera circundante. De los cadáveres de estos gusanos, hembras escarlatas, se extraían los tintes de color escarlata que se comerciaban en la antigüedad. Cristo dice: yo soy ese tola en este madero colgado, manchando este madero, pero cubriendo la vida de aquellos que vendrían a mí, y por medio de la cual los pecados serían borrados.
Cuando Cristo dijo tetelestai, que fue lo que terminó, mi tiempo ha ido corriendo, trataré de resumir lo que me queda, pero ¿qué fue lo que Cristo terminó? Por un lado, Cristo puso fin a los sacrificios que habían sido ofrecidos desde el tiempo de Moisés en el tabernáculo y en el templo. Todos los días, ¿te imaginas? Todos los días, sacrificio tras sacrificio, y tú ibas, ofrecías un cordero y ese cordero perdonaba tu pecado, pero realmente tú te ibas con la conciencia cargada. Es así declara el libro de Hebreos, que la sangre de los corderos y de los toros y los machos cabríos no podría descargar, aligerar la conciencia del pecador. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Mira cómo funcionaba. Esto es una ilustración, pero yo creo que es una ilustración que ilustra perfectamente cómo funcionaba. No sé si en tu país esto se da, pero en nuestro país en ocasiones, cuando alguien ha sido cliente de un banco, ha sido un buen cliente y algo pasa, tiene una deuda con el banco y algo pasa, por ejemplo, pierde su trabajo y él va al banco y le dice: mira, yo tengo 10, 15, 20 años siendo cliente tuyo, ahora yo he perdido mi trabajo, tengo esta dificultad. El banco hace un acuerdo con el cliente, le dice: ok, mira, lo que vas a hacer, paga los intereses, no tienes que pagar el capital. Cuando tú recobres tu trabajo, cuando te repongas de nuevo, entonces regresa y conversamos. De manera que él va a continuar pagando los intereses solamente, lo cual minimiza su pago mensual, pero la deuda sigue igual. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran como el pago de los intereses, pero la deuda con Dios seguía igual. Por eso es que Pablo dice que Dios Padre crucificó a su Hijo, lo exhibió públicamente porque había pasado por alto los pecados de los hombres hasta que vino su Hijo a pagar la deuda. De manera que los sacrificios fueron como un puente que sirvieron para que el pecador pudiera tener sus intereses pagos, pero la deuda sigue exactamente igual. Pero de manera interesante, cuando los sacrificios estos se ofrecían, cuando el sacerdote entraba al templo o al tabernáculo, el día entero él estaba de pie. No había sillas. ¿Por qué no se podía sentar? Porque no había ocurrido un sacrificio que permitiera que el sacerdote se sentara, porque esto no puede parar. El pueblo sigue en pecado, pero cuando Cristo vino y se ofreció en sacrificio, escucha lo que el autor de Hebreos escribe en 1:3. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No hay más sacrificio que ofrecer. Podemos sentarnos ya Cristo se sentó y nosotros sentados con Él a la diestra del Padre por lo que Él hizo. Jesús puso fin a las profecías del Antiguo Testamento que profetizaban de su venida, de su sacrificio, comenzando en Génesis 3:15, donde se hablaba que Satanás heriría el calcañar de aquel enviado de Dios, pero que Cristo ofrecería una herida mortal en su cabeza. Cuando Cristo dijo consumado es, Él despojó a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Escucha lo que dice Colosenses 2:15. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. ¿Te imaginas? Dios Padre en la persona de su Hijo, en el momento más débil de Dios encarnado, cuando Él está ensangrentado, cuando Él está a punto de morir, cuando Él ha sido lacerado, cuando Él ha sido golpeado, cuando Él ha sido escupido, en el momento más débil de Dios, en su debilidad máxima, Él derrota a todos los poderes de las tinieblas. Consumado es. Cuando Cristo dijo tetelestai, Él puso fin al pacto de la ley. La ley nos acusaba. La ley nos acusaba continuamente y con razón. Y nos encontraba culpable. Pero cuando Cristo dijo consumado es, escucha lo que Pablo dice en Colosenses 2, 13 y 14. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento, esa es la ley, de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. ¿Te imaginas que tú tengas un documento que literalmente diga: mi
Miguel Núñez culpable de esto, una lista interminable, y que Dios venga, lo tome, lo doble y luego que lo haga un pedacito pequeño, lo ponga en las manos de Cristo y lo clave ahí, lo deje ahí clavado, y que yo pueda decir: ya no hay acusación, no hay condenación contra mí que estoy en Cristo Jesús. Consumado es. Tetelestai. Cuando Cristo dijo Tetelestai, Él le quitó algo a Satanás que él tenía en sus manos, y era el poder de la muerte. Escucha lo que dice el libro de Hebreos en 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente también de lo mismo, para anular mediante la muerte, escucha, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Por eso es que Pablo escribe a los Corintios y le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Tu poder ha sido destruido, Cristo ha triunfado, la tumba está vacía, Él es quien reina, y porque Él vive, yo sé que también viviré. La cruz de Cristo, que estaremos recordando en un momento al celebrar la Santa Cena, es la culminación del plan de redención. Ahora nosotros simplemente estamos experimentando lo que es dicho plan en vidas personales, pero es la culminación del plan de redención en cierta manera, porque nos espera la glorificación. Por eso es que el predicador nunca puede dejar fuera la cruz. Cuando deja fuera la cruz, deshonras al Hijo y ofende al Padre, literalmente. Pensar que todo esto que hemos descrito, pensar que la obra de Cristo en medio de los hombres, el Dios dejar su gloria para venir a la vergüenza, encarnarse, cumplir la ley y luego llegar hasta la cruz, pensar que Roma pensaba y continúa pensando que los pecados de los hombres pueden ser abolidos, eliminados, perdonados por obras como penitencias, como el ofrecimiento de compra de indulgencias para Lutero, fue algo que lo irritó hasta lo sumo, y si irritó a Lutero, debe irritar o debió irritar a nuestro Dios aún más. Cuando Cristo dijo Tetelestai, todo había terminado. Escuche, con esto termino. Tú puedes revisar cualquier religión en el mundo fuera del cristianismo. En todas las religiones del mundo, la palabra clave es hacer. Tú tienes que hacer. Si vas al budismo, tú tienes 8 pasos que cumplir. Si tú vas al hinduismo, tú tienes que sufrir en este mundo para purificar tu karma. Si tú vas al islam, tú tienes obras que hacer para complacer a Alá. En cualquier religión del mundo, la palabra clave es hacer. En el cristianismo, la palabra clave es hecho. Consumado es. Nada más que hacer por la obra de Cristo en la cruz. Tetelestai. Qué gran y enorme y bendito Salvador tú y yo tenemos. Y ahora, ¿cómo vamos a responder? Solamente nos queda decir como Pablo: el amor de Cristo me constriñe, porque yo sé que uno murió por todos y por tanto todos murieron, y que Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres consigo mismo, no apilando, no amontonando los pecados contra ellos, pero reconciliándolos consigo mismo. Y pensar, dice Pablo, y pensar que todo esto proviene de Dios. Que aquel que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. El entendimiento de todo eso es lo que le da a Lutero la convicción que le dio, y por lo cual él no podía negociar la palabra de Dios y mucho menos el evangelio. Hermanos, que tú seas un hombre que viva el evangelio, que proclama el evangelio, que no negocias el evangelio, que no diluyes el evangelio, que no te avergüenzas del evangelio, que no niegas el evangelio.
para que lo que comenzó hace 500 años atrás pueda continuar y la próxima generación puedan recibir lo mismo que nosotros hemos recibido, que Cristo murió y fue sepultado y resucitó según las Escrituras al tercer día, y que cuando resucitó eso también es según las Escrituras.